Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Lubachevsky ADN, soy traductor de idiomas y políglota. Políglota. Soy el fundador de Ser Bilingüe. Ser Bilingüe es una comunidad de aprendizaje de idiomas. Hoy día les vengo a contar mi historia de idiomas hablando esos 4 idiomas que manejo fluidamente. I discovered my passion for language learning at an early age. When I was a kid, I had a cousin of mine who used to listen to American and Jamaican music at my grandmother's house. As a kid, I always had that curiosity to understand what people are saying in movies and songs, so I grew up thinking about speaking English someday. In elementary school, I started to learn English. I was a good student. I always got an A+ for my English test, but the problem was the method that the teachers were using to teach were not very efficient because I couldn't be able to communicate in the real life situation. So I had to find my own way and my own method to learn English. Lo mismo me pasó en español, eso de buscar mi propio método de aprendizaje. Pero fue un poco diferente porque en el colegio me iba pésimo en el español. Lo que pasa es que las reglas gramaticales del idioma español son muy complicadas. Es fome aprenderlas y hasta para los nativos del idioma. Eso pasa en todos los idiomas. Así que llegué a Chile sabiendo 5 palabras. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Y obviamente la famosa palabra weón. Esa palabra me la aprendí de memoria antes de subirme al avión. Aunque no la ocupé mucho, pero igual la aprendí. Como le acabo de decir que sabía decir cómo estás también, pero ni siquiera me acordaba cómo se contestaba esa pregunta cuando me la hace una persona chilena, porque hablan tan rápido, es como si estuvieran diciendo otra cosa. Yo nunca pensé que iba a poder aprender ese idioma y hablarlo, porque al principio era como si estuvieran hablando chino mandarín, el idioma más difícil del mundo, creo. Vayan pa sem tap kala pa no lang ko sa pa me semen muy bechili, parce que de comme si et tant qu'on était chinois, moun yo t'a parlé devant. Parce que tellement moun yo parlé rapide, et puis ça ou dit autour, des fois on dit quelques bagailles, ou à chercher dans le dictionnaire, ou pas joindre. Pour la langue française, comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, c'est la 2e langue officielle de Haïti. C'est aussi la langue de l'éducation et les journaux. Moi, j'ai passé presque toute ma vie à étudier en français, donc c'était pas aussi compliqué que l'anglais et l'espagnol pour l'apprendre. Même si la grammaire française est aussi compliquée que l'espagnol. Bueno, espero que les hayan gustado este video y lo comparten con sus amigos por si están interesados en aprender un segundo idioma. Y les quiero avisar que este 2020 les voy a enseñar criollo haitiano, que es mi idioma, a todos los chilenos y los hispanohablantes que les gustaría aprender mi idioma. Y también a los haitianos y las haitianas de la comunidad haitiana en Chile que todavía no hablan el idioma. Cada vez que tengan una duda de un idioma, me pueden dejar preguntas en la página. Hasta aquí llegamos. Nos vemos en el próximo video. Chao.